TMN presents the shining star of Spanish handball, Elizabeth Pinedo Saez. That's a bit of a mouthful, so everybody just calls her Ellie. He ganado 4 medallas con la selección, 2 platas y 2 bronces. De los bronces, uno de ellos es el bronce olímpico de los Juegos de Londres. You may well be handy on the court, but how handy are you in the kitchen? La dieta que llevamos las jugadoras de balonmano es un poco aburrida, ¿no? We need to tackle this problem and get rapid results. Talented team leader Juan María Arzac is ready to go head-to-head with you to get some proteins into your diet. Yo si no tengo equipo, no hago nada. The Titanic twosome are up against the Tupperware nightmare. Welcome to Transform My Meal. Mi especialidad en balonmano, creo que soy una jugadora completa. Defiendo, ataco, soy una jugadora de equipo que le gusta pues, jugar en colectivo y sobre todo creo que soy muy competitiva. El día a día en la Villa Olímpica es emocionante cada día, ¿no? Porque cada día pasan cosas, ves a los mejores deportistas del mundo, convives en el mismo edificio con los mejores deportistas de tu país. Entonces el primer día estás eufórico porque te encuentras con todos y alucinas, pero el tercer día es como algo normal, ¿no? Y estás como todos por iguales allí. Necesito como que dentro de esos alimentos que son fundamentales para nuestro desarrollo del deporte, pues alguien ayude a que sean más sabrosas esas recetas, ¿no? Tengo muchas expectativas porque creo que puede ayudar a que mi alimentación sea mucho más divertida, me puede dar 1000 posibilidades a lo que yo como cada día y sobre todo también me apetece conocerle un montón y ver cómo trabaja. Well, Ellie, your expectations are high, but with Juan María Arzac, the sky's the limit. First, let's have a quick look at some facts and figures. Handball is 80% explosive and 20% aerobic. That means it combines intense effort with periods of rest and constant substitutions. Ellie Pinedo is the 10th highest-scoring player in Spain, and these are her vital statistics. While training, she can suffer muscle cramp or dizziness. That's why she needs a daily intake of between 2,000 and 2,600 calories, and she has to keep well hydrated to avoid losing more than 2% of her body weight. Ellie has to eat a variety of fruit, vegetables and cereals, but she also has to take in a very special source of nutrition, 10 to 20 minutes sunbathing a day to create the vitamin D she needs to maintain healthy bones. In summing up, her diet has to include carbohydrates and proteins, so her muscle mass is ready for those explosive moves and constant impacts against her opponents. Lunchtime, the moment of truth. Oof, Ellie, dear me, you really scored an own goal with that meal. Yes, right, pasta is vital for training hard, but your muscles also need a little protein. We can promise you this, that is the last lamentable lunchbox you'll be having. And to help us help you, the great Juan María Arzac. Let's find out more about today's meal transformation expert. Hombre, todos los deportistas comen parecido, comen mucho hidrato de carbono y luego, pues bueno, pues a comer todos los días lo mismo es un rollo de aquí te espero marinero. And who better than the one and only Juan María Arzac to help Ellie beat this carbohydrate monotony and get some tasty proteins into her diet. This big little Basque man is the godfather of Spanish cooking, who has been turning the culinary world upside down with his cutting-edge cuisine since 1966. His mum, Paquita, ruled in the kitchen of their family-run restaurant in Donosti, and she passed her passion for pots and pans onto him. The Arzac family's triumph in a city that is at the epicenter of Spanish culinary culture is worthy of, well, a gold medal. Es una cocina de creatividad, de investigación, de evolución y de vanguardia. Ellie Pinedo and Juan María Arzac are the best in their field, but they also have something else in common. Handball. This is going to be a match and a half. Hot plates at the ready, let's do this thing. Yo lo que me interesa sobre todo es que tú hagas mis recetas más sabrosas, divertidas, que me des posibilidades para que no me aburra tanto comiéndolas. Y sobre todo quiero que veas lo que, por ejemplo, tendría para comer hoy, para que veas lo triste que es. Es como siempre lo mismo, pero seguro que tienes algún toque especial para darle a todo, que
diferente. Pues la verdad es de que otros nosotros, sitios. hombre, hacemos ya de otra forma, ya verás ahora. Yo de eso quiero, que me des ideas. Let's see how Arthak shows Ellie the nutritional wonders of the blue fish. Me presento a Xavi Gutiérrez. Hola, Xavi. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Verdel. Le vamos a echar primero vinagre y ahí se va a quedar por lo menos una media hora. Y una vez que hayamos retirado el vinagre, lo que hacemos es vamos a meterle en pacharán. Y bueno, son pescados que no son de primera, pero tienen un problema, que tienen que pescar y a la cazuela. Seguido, no tienen mucho tiempo de... No, al día siguiente ya pierden grasa ya. We place the mackerel in vinegar for half an hour and then we soak it in pacharan, a typical Basque liqueur made from sloe berries. In the meantime, we prepare the sauce. Vamos a hacer un ajo blanco. Vamos a echar primero pan que lo hemos embebido en agua y lo que hacemos es escurrirlo un poco y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la almendra, el ajo, el aceite y la leche. Juan Mari, yo había oído que tú has jugado a balonmano, ¿es cierto? Sí, en juveniles. En juveniles. En juveniles y fui campeón juvenil de España con los jesuitas de aquí. Qué fuerte. ¿Qué te parece? Mira, fue de las épocas más felices de mi vida. Tenía un problema, he tenido siempre un problema, que pisaba bastante la raya. ¿Ah, sí? ¿Tú de qué juegas? Yo de extremo izquierdo. Soy extremo izquierdo, yo salto desde el córner con poquito ángulo y solemos ser los más técnicos. Y ahora tengo 73 tacos, pero hasta hace 5 o así, sabía caer. Sí, ¿eh? Desde entonces, sí. Pues Así la entonces, vida, hija. aquí tenemos que hacer un equipazo hoy de Champions entre tú y yo, ¿eh? Hey guys, less chit chat and more chop chop. We've got a meal to make. Esto con un poquito de aceite ahí en la sartén. Vale. ¿Y cantidad de aceite? Me dices, Xavi. Venga, tira. Un poquito y ya está. Vale. Y eso nada, es tita, ¿eh? Sí, no se hace enseguida. Muévelo. Para que coja bien el aceitillo y todo. Eso es para el gusto, ¿eh? Sí. Yo todo esto anoto, que esto le va a dar mucho gusto a mis recetas aburridas de No, deportista. es verdad, ¿eh? ¿Listo? ¿Este ya se puede Ahí quitar? tienes un platito para echar. ¿Aquí? Ahí o el de al lado. Vale. Supongo que en la cocina, como en balonmano, todos los ingredientes tienen que estar en el punto idóneo para que la receta funcione y sea exitosa, ¿no? Todo tiene que estar muy bien hecho. Y por eso la materia prima tiene que ser la pera. Eso es. Y por eso necesitamos también gente de aquí, de Euskadi, que somos muchas y, Eso es. y lo label se valora Oye, mucho. muy bien, ¿eh? Sí, vamos primeras. Vamos a ganar la Liga y el triplete este año. Sí. Qué maravilla, oye. No, un poquito menos no. Bien. ¿Aire? Bien, sí. Vale. Y así todos iguales. O cómo corta el cuchillo, ¿eh? Son mejores que los de mi casa también estos. Pues el alfilador. Vale, yo creo que con eso ya va. ¿Suficiente? No te los alfiles, ¿eh? Ya está. Algo haré. Yo de aquí voy a salir aprendiendo mucho. Y esto se ha hecho porque lo hemos tenido Sí, en... esto es acción del vinagre y del alcohol. Y de del- las dos cosas. Just one more ingredient, the super nutritious chia seeds, rich in antioxidants, calcium, and of course, omega-3. And now what? A flour? Aprons away and taste buds at the ready. Impresionante. Impresionante. Here's our sad starting point, a carbohydrate catastrophe. Thanks to Juan Maria Arthak, Ellie's taste buds have been truly tickled and she's discovered the nutritional virtues of mackerel. And the result? A nourishing, finger-licking fish dish packed with protein that will make her more than just a plain pasta fan. Pure art, maestro. Bueno, Juan Mari, yo creo que me has dado un montón de ideas para alegrar mi día a día. De momento pocas, pero te tengo que dar más, ¿eh? ¿Me vas a dar más? Sí. Voy a venir. Para que corras. Oye, si tú comes a gusto y distinto, pues es que eres más feliz.